para poder hablar acerca del Evangelio, ¿no? Poder predicar la palabra de Dios, predicar las buenas noticias del Evangelio, ¿no? Por eso, si hay alguna persona que en esta noche está viniendo, siendo invitada o viene regularmente a estas reuniones los domingos, escuchando el mensaje de salvación, pero se retira de este lugar de la misma manera que ingresó, el Señor otra vez nuevamente extiende su gracia, extiende su misericordia para poder abrir una vez más su palabra y poder hablar acerca de estas buenas noticias del Evangelio, ¿no? Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15. Antes de introducirnos en el tema que vamos a ver hoy, me gustaría leer este pasaje. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Es uno de mis pasajes favoritos cuando hablamos acerca del Evangelio. El apóstol Pablo escribe su primer carta a los hermanos que están en Corinto y les dice en el versículo 1 al versículo 4, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hasta acá nomás la palabra, esta porción. Y cuando hablamos del Evangelio, ¿no? Hablamos de aquel mensaje de salvación que cambia y transforma las vidas de las personas que no conocen a Cristo, ¿no? Ese es el Evangelio. Eso es lo que produce el Evangelio. Cambia y transforma las vidas de las personas que no conocen a Cristo. Es el mismo mensaje que anima y alienta a su vez al cristiano. Por eso, eh, la mayoría, creo acá, somos hijos de Dios, nos hemos arrepentido por nuestros pecados. No debemos hacer oídos sordos al mensaje del Evangelio, ¿no? Porque el Evangelio es para todos, tanto cristianos como no cristianos. Como lo decía nuestro hermano en la conferencia en Relicó, ¿no? Eh, no porque en su momento hemos escuchado el Evangelio y hemos creído y nos hemos arrepentido y le hemos pedido a Dios perdón por nuestros pecados, ya el Evangelio no forma parte de un mensaje para mí nuevamente, ¿no? Sino que es para todos. No es únicamente para la persona que no ha creído, sino que es para todos. Al que no ha creído todavía en el Evangelio, en el mensaje de salvación, es un mensaje que cambia y transforma las vidas. Para los que sí hemos creído en el Evangelio, es un mensaje que anima, es un mensaje que alienta a nuestra vida, a nuestro corazón, para que en mi manera de vivir yo recuerde día tras día, según el mensaje del Evangelio, de dónde me ha sacado Dios, de qué cosas me ha librado, de qué camino pecaminoso me ha librado, me ha sacado y hacia dónde voy, ¿no? ¿Cuál es nuestra esperanza como hijos de Dios, ¿no? Cristo y su venida. Ese es el mensaje del Evangelio para lo que hemos creído. Alienta, conforta nuestro corazón, nos anima, nos ayuda a transitar esta vida mientras esperamos su venida, viviendo de una manera que agrade a Dios, recordando lo que Él ha hecho por mí, recordando de dónde me ha sacado, de dónde me ha librado y hacia dónde voy, gracias al mensaje del Evangelio, ¿no? Ese es el mensaje al cual nosotros acudimos para que nuestra vida se enderezca, vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que a Él le agrada para los hijos de Dios. Por tal motivo, el Evangelio es esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos, cristianos y no cristianos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es lo que escribe el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Ahora sí, teniendo esto en mente, todos entonces ahora podemos estar atentos a aquellas personas que no conocen a Cristo como su Salvador, recibir estas buenas noticias que transforman y que cambian las vidas.
aquellos que ya hemos creído en el Evangelio y nos hemos arrepentido, poder animarnos, poder alentar nuestra vida espiritual, corregir las cosas que tenemos que corregir. Ahora sí, vamos a buscar el libro de Génesis, vamos a introducirnos en el tema de esta noche. Génesis capítulo 6. Bien sabemos todo, ¿no? En este mundo en el cual vivimos hoy en día, la maldad, la corrupción, el pecado como sobreabunda en esta tierra, en este mundo en el cual vivimos guerras, robos, asesinatos, de todo tipo de pecados, todo tipo de corrupción que habitamos hoy en día en esta tierra, ¿no? Y nosotros solemos decir que estamos como en los días de Noé, donde el pecado abundaba de sobremanera, la corrupción abundaba sobremanera, ¿no? Hasta que el punto en que Dios tiene que juzgar ese pecado, no lo soporta más, no lo tolera más y manda un juicio. Vamos a recordar entonces en esta noche, vamos a ubicarnos en el contexto de los días de Noé y la maldad y el pecado que habitaba en la tierra en los tiempos de Noé. Vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante. Vamos a leer todo el capítulo. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y dijo, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, y de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca, al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tenga vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó.
Que el Señor bendiga su palabra, esta y otras porciones que vamos a ir leyendo. Génesis, este capítulo, el capítulo 6 de Génesis, nos lleva al momento más oscuro de la humanidad, al momento más corrupto de toda la historia de la humanidad, antes del diluvio. Aquí Dios revela su dolor por el pecado, Dios revela su juicio y Dios revela su gracia a través de Noé. Estos tres puntos es lo que vamos a ver ahora. Dios revela su dolor por causa del pecado, como su creación está inmersa en el pecado, practicando el pecado constantemente, continuamente, dice su palabra. Luego muestra su juicio, como Dios se arrepiente, ¿no?, de haberlos creado y manda a raer a todos los hombres, a todo ser viviente de la tierra, mandando un diluvio. Y como Dios después demuestra su gracia, primero a través del arca y a través de Noé. Pero vamos a empezar desde el principio, versículo 1 y 2. Releamos estos versículos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Acá hay una palabra, hay una expresión que vamos a tratar de interpretar. Hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Y existen dos tipos de interpretaciones principales, ¿no? Algunos dicen que los hijos de Dios son ángeles caídos, otros dicen que son descendientes de Set, la línea piadosa, ¿no?, que se casaron con la ascendencia de Caín. Son dos interpretaciones distintas. Algunos comentaristas dicen, por ejemplo, dice Matthew Henry, los hijos de Dios, que se mencionan en Génesis capítulo 6, son los descendientes de Set, que pecaron casándose con las mujeres piadosas. Pero, dice John MacArthur, sobre este versículo de referencia, parece indicar que son seres angelicales caídos que tomaron forma humana. Son dos interpretaciones totalmente distintas. Yo me inclino más por la de ángeles caídos, porque posteriormente leemos y vamos a leer acerca de estos gigantes que aparecen, ¿no? Pero sea cual sea la interpretación, lo claro es que la mezcla entre lo santo y lo pecaminoso fue lo que corrompió a la humanidad. La mezcla entre lo santo y lo profano, lo pecaminoso, es lo que corrompió a la humanidad. Y sabemos que este es el momento donde fue el peor momento de la historia de la humanidad, donde el pecado sobreabundó de una manera que Dios se arrepintió de haberlos creado y mandó un juicio. Sea cual sea la interpretación que tomemos, acá hay dos puntos claros. Lo santo y lo pecaminoso no pueden ir juntos. Esto es la base de lo que conocemos ahora como el yugo desigual. No hay relación alguna entre la luz y las tinieblas. No hay forma en que esto se relacione. Esto desencadenó, ¿no? Y miremos desde cuándo, desde los tiempos de Noé. Esto desencadenó que toda la humanidad se corrompiera por causa del pecado. Y cayera en pecado y pecaran y practicaran el pecado constantemente, continuamente. La mezcla de lo santo y lo pecaminoso. Entonces, esto es la base de lo que conocemos ahora como el yugo desigual. No hay relación alguna entre lo santo y lo pecaminoso, entre el cristiano y el no cristiano. Seguimos avanzando. Versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Estos 120 años no son la duración de la vida, no es una limitación, no es una reducción de la vida en edad de las personas de la antigüedad. Vivían muchos años, ¿no? No hace referencia a que se reduce la vida a 120 años, sino es el plazo que Dios le otorga antes del juicio, antes del diluvio. Son un periodo de 120 años que Dios pone límite a su paciencia, pone límite a su gracia. Es la limitación del tiempo de la gracia de Dios y el juicio sobre la humanidad a causa de la creciente maldad de la tierra. Dios le puso un tiempo límite a su paciencia.
en ese tiempo. Dios no iba a seguir luchando, el espíritu, dice, mi espíritu no contenderá para siempre. No voy a persuadirte para siempre para que te cambies de tu mal camino. No, yo tengo un límite, hay un tiempo. Nosotros en la actualidad ahora estamos en ese tiempo de la gracia, pero nosotros no sabemos el límite que Dios puso para que ese tiempo se agote. No sabemos cuándo Él va a venir a buscarnos. No sabemos cuándo la gracia se va a acabar en el momento exacto. Sabemos que estamos en los últimos días, pero acá, en los tiempos de Noé, Dios les puso un tiempo límite, 120 años. Su paciencia no es infinita, ¿no? Más en la maldad que que se estaba manifestando en esos tiempos. Dios le puso un tiempo límite a su paciencia. Su espíritu no contenderá para siempre, no te va a estar persuadiendo de pecado, tratando de sacarte de tu mal camino para siempre. No, hay un tiempo límite. Dios es rico en misericordia, eh, tiene mucha paciencia, pero hay un alto. De ahí en adelante, cuando se acabe el tiempo límite, cuando se acabe el tiempo de la gracia en el cual estamos hoy en día, vamos a compadecer contra el tribunal. Vamos a estar delante de Dios, en el tribunal de Cristo o en el gran trono blanco. Pero vamos a estar sí o sí delante de Dios para que Él nos juzgue. Su tiempo límite no lo sabemos hoy en día, pero nosotros predicamos, animamos, exhortamos a las personas, ya que no sabemos ese tiempo en donde el Señor venga a buscarnos o nos lleve a su presencia. Insistimos a que escuchen el mensaje del Evangelio, reconozcas que son pecadores, que están viviendo en los mismos tiempos de Noé, con esa intensidad de maldad, y que algún día el Señor va a venir. Sabemos que es más pronto de lo que pensamos, y Él va a venir a buscar a los suyos, a su iglesia, a lo que hemos creído, a lo que hemos depositado nuestra fe en Él. Avanzamos y leemos en el versículo 4, dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y acá vemos un término que es gigantes, que en hebreo significa nefilim. Nefilim hace referencia se describe como seres de gran tamaño y fuerza, ¿no? Gigantes. Pero su significado literal quiere decir violencia y maldad. Violencia y maldad. Ese es el significado literal de esta palabra Nefilim, de lo que son los gigantes. Por ahí nosotros hacemos referencia más a que son personas de gran tamaño y gran fuerza, pero no es su significado principal. Su significado principal, y sabiendo el contexto en el cual estamos, en donde la maldad abunda, es que son personas sumamente violentas, llenas de maldad. Ese es el término de gigantes. Después, sí, son personas de gran tamaño y gran fuerza, pero su significado principal es que son personas muy violentas y llenas de maldad. Eran hombres de gran violencia y corrupción, no solamente eran hombres de gran tamaño físico. Dice también, Matthew Henry dice que eran opresores violentos temidos por todos. Y John MacArthur dice, el término no necesariamente implica seres sobrenaturales, sino poderosos tiranos. Ese era el término principal, eran poderosos tiranos. La maldad y la violencia en la cuales habitaban en ellos era muchísima, era abundante. Pero sí, eran personas sobrenaturales, eran personas grandes, gigantes, como se menciona acá en la palabra. Seguimos leyendo, versículos 5 al 7, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado,
desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ya entramos en el juicio de Dios. Hemos visto primeramente la maldad del hombre en la tierra, personas que pecaban continuamente. Eran pecadores, pero por práctica, lo practicaban continuamente. Pero ahora Dios se cansó. Dios acá puso un límite y se arrepintió, dice la palabra. El pecado no era ocasional, no era que pecaban y no pecaban, pecaban y no pecaban, no era ocasional, era continuo, era constante, era total el pecado que abundaba, que habitaba en esa tierra, en aquella época. Dice, todo designio de los pensamientos del corazón eran de continuo, solamente el mal, no había otra cosa, solamente era pecado y depravación y corrupción y nada más. Eso es lo que habitaba lo que abundaba en esa época todos los días. Bueno, ese pecado nos está hoy en día en la tierra. Y ese pecado abunda en este tiempo en el cual estamos hoy en día. Y todos pecamos. Desde que nacemos pecamos. Todos los días pecamos. Todos los días mentimos, criticamos, nos enojamos. No hay un solo día que nosotros no pequemos delante de Dios. Y esa es la lucha que nosotros tenemos contra el pecado y que lamentablemente no la podemos ganar. La perdemos constantemente. Y acá hay un término que dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Este se arrepintió. El arrepentimiento de Dios en el versículo 6 no significa que Dios se equivocó. No, Dios no se equivoca, sino que se entristeció y le dolió ver la maldad humana. Su creación, lo que él había creado en los 7 días, no, en los 6 días, le dolió, se entristeció en su corazón de ver cómo esa maldad crecía día tras día y abundaba día tras día. Pero ese término de que se arrepintió no es que se equivocó, no es que se sorprendió de la maldad que estaba notando, que estaba presenciando. Dios no se equivoca. Dios lo tiene todo bajo su control, Él sabe todas las cosas. Se arrepintió en este contexto se usa para describir el dolor divino, el dolor de Dios por el pecado. Dios se dolió en su corazón al ver a su creación consumida por el pecado. Dice Spurgeon, dice, el dolor de Dios no es debilidad, sino una santidad ofendida. Dios se había dolido en su corazón al ver que su santidad estaban ofendiendo constantemente a su santidad. Estaba ofendido, estaba dolido en su corazón. Dios no se mostró asombrado ante la maldad humana. No mostró debilidad tampoco, sino que ese dolor era al ver cómo su santidad era ofendida constantemente. Y dijo, ahora viene el juicio, ¿no? Dice, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. El juicio de Dios. Los quitaré. Ya no soporto más a esta creación, hundida, inmersa en el pecado. Los voy a raer de la tierra, los voy a quitar de la tierra y manda un juicio. ¿Cuál era ese juicio? El diluvio. Iba a acabar con todo ser viviente sobre la tierra, salvo especies animales, 2 de cada especie, junto a Noé y su familia. Ese es el juicio de Dios. Al ver el pecado como sobreabundaba, Dios no toleró más pecado en la tierra y mandó un juicio. Pero ahora viene lo bueno para nosotros. Ahora viene lo que nos salva de ese juicio a nosotros. Viene la gracia de Dios. Versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La salvación no se debe por las obras de Noé. No es que Noé por sus obras o por sus méritos se ganó la gracia de Dios, no. Es la gracia la cual salvó a Noé. Es la gracia de Dios. Efesios 2, 8 y 9, este conocido pasaje que sabemos todo de memoria, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no depende de mí, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios cayó sobre Noé.
Noé halló gracia delante de Dios. La gracia de Dios es la única esperanza en medio de este mundo que está caída por el pecado. Por ahora nosotros estamos en este mundo y no es muy distinto a los tiempos de Noé. Prácticamente es lo mismo. Eh, la corrupción sobreabunda, el pecado todos los días lo vemos, con solo prender la tele y lo vemos. Las guerras, las batallas, las persecuciones, los robos, los asesinatos, las violaciones. El pecado está. Vemos la tele y es como si leemos Génesis 6. Son los tiempos de Noé. Pero la gracia de Dios es la única esperanza para nosotros en medio de este mundo tan caído, tan corrompido por el pecado. Así como Noé, así como en los días de Noé, el mundo hoy está caído en el pecado, inmerso en corrupción, y Dios anuncia su juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos vamos a estar delante de Dios, aquellos que hemos creído y los que no, pero todos vamos a estar delante de la presencia de Dios. Primera Pedro capítulo 4, versículo 17 al 19, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Qué pregunta, ¿no? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y acá está la exhortación: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios anunció un juicio. Dios anuncia un juicio. Todos vamos a estar delante de la presencia de Dios, pero también te ofrece su gracia. Así como Noé halló gracia delante de Dios, en medio de un mundo inmerso en pecado, Dios quiere ahora y te ofrece a ti su gracia. En medio de un mundo en el cual vivimos que está inmerso en pecado, que las personas, los pecadores, todos nosotros, que pecamos todos los días, y como dice el pasaje que leemos, que no es ocasional, es continuo hacia el mal. No hay no hay gente buena en este mundo. Dice en Romanos que por cuanto todos hemos pecado, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Dice también que no hay justo ni aun uno, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, dice. Pero Dios, en medio de este mundo inmerso en pecado, dice, ofrece su gracia. Y su gracia es la esperanza que nosotros tenemos en medio de este mundo oscuro, en medio de este mundo inmerso en pecado. Y esa gracia fue manifestada una vez en la cruz. Esta mañana recordábamos, cuando participábamos de los símbolos, la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Ahí fue derramado su amor y ahí fue donde Dios derramó su gracia para con el pecador, sacrificando a su único hijo, al ser más preciado que tenía, mandándolo a la cruz, tomando nuestro lugar, cargando nuestros pecados, muriendo allí en la cruz, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. La gracia de Dios personificada en Cristo, ¿no? Cristo es nuestra salvación. Cristo es el arca nuestra. Cristo es nuestra arca de salvación. Nosotros debemos entrar en Él para poder salir de este juicio y ser librados de este mundo pecaminoso y hallar vida eterna. Cristo es nuestra arca de salvación. Así como Dios halló gracia en Noé, Noé halló gracia de Dios, Dios le mandó la salida a ese juicio, que construyeron arca. Le mandó las dimensiones, Noé lo construyó tal cual Dios le dijo, y después que cayó el diluvio,
Noé y toda su familia y todos los animales fueron librados de ese juicio, ¿no? La tierra, el mundo y las personas fueron destruidas. Dios los quitó de la faz de la tierra. Quitó el pecado en abundancia que había en la tierra en esa época y les ofreció salvación a Noé y a su familia. Les ofreció su gracia. Es lo mismo ahora. Dios ahora te ofrece su gracia. Tú tienes que acudir a Cristo. Tú tienes que rendirte ante Él, reconocer tus pecados, reconocer que eres parte de este mundo que está inmerso en pecado, un mundo que está caído en corrupción. Tú tienes que reconocer que eres parte de eso. Nosotros somos parte de eso. Nosotros pecamos todos los días y no vencemos al pecado por nuestros propios medios. Pero Cristo sí los venció en la cruz, manifestando su gracia y su amor por nosotros. Él es nuestra arca de salvación. Él quiere librarte del juicio para que halles vida eterna. Quiera Dios que en esta noche puedas entender realmente que estás necesitada de Dios, que estás yendo por un camino que te está llevando a la perdición, rumbo al diluvio. Pero Dios quiere librarte de ese juicio. Dios quiere sacarte de ahí e introducirte en el arca para ser librado de la muerte eterna, para ser librado del juicio, para que halles la vida y la vida eterna. Quiera Dios en esta noche bendecir su palabra y que no nos vayamos como hemos venido. Y aquellos que sí hemos creído, que sí hemos pedido a Dios perdón por nuestro pecado, animarnos con estas palabras. Aquel evangelio que una vez hemos creído, aquel evangelio que una vez hemos recibido, es el evangelio que nosotros debemos perseverar todos los días. Animarnos con el evangelio, buscar el evangelio para enderezar mi camino, mi vida espiritual en esta tierra. Quiera Dios bendecir su palabra en cada uno de nuestros corazones. Amén.